Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Zeta, jefa del proyecto de divulgación de la ciencia en la UAM Xochimilco. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo que denominamos Xochimilco y la divulgación de su patrimonio. Y en esta ocasión estamos de plácemes, estamos festejando porque hoy es cumpleaños de la UAM Xochimilco. El 11 de noviembre de 1974 se dio el sí, la banda de inicio para que esta universidad empezara en nuestra unidad Xochimilco. Y bueno, llevó el nombre de Xochimilco, aunque estamos en la delegación Coyoacán, porque teníamos que atender lo que sucedía en esta región lejana del sur de la Ciudad de México. Y es por eso que en esta ocasión la Coordinación de Extensión Universitaria preparó un programa muy lindo que ha estado ocurriendo desde la mañana de este día. Y en esta ocasión quisimos invitar a Rubén Rojas y a Luis Zambrano, quienes son investigadores que han trabajado muchísimo sobre Xochimilco y quienes recientemente hicieron un libro muy bello que se llama Xochimilco en el siglo XXI. Entonces, como Xochimilco se declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987 y ellos han estado haciendo muchos estudios y publicando enorme cantidad de cosas, quisimos ahora que nos presentaran su libro, que nos hablen como en este pequeño libro, porque además es un libro de muy pocas páginas, contrario a muchos de los que se han publicado, es un libro muy bello, muy conciso, que nos hace un repaso largo de lo que es la historia de Xochimilco hasta llegar al siglo XXI y detectar cuáles son aquellas cosas que se deben de hacer en este lugar, cómo tenemos que cobrar conciencia que no solo pertenece a la Ciudad de México, sino que nos pertenece a todos y a todo el mundo y todos tenemos la obligación de cuidarlo, protegerlo, conocerlo, saber de lo que es Xochimilco. Bienvenidos a todos, bienvenido Luis, bienvenido Rubén, gracias por aceptar esta invitación, es un placer que hayan accedido a estar con nosotros para platicar de este bello libro que aquí tengo, que me encantó y que además me encantó que tuviera una dedicatoria al querido amigo Avelino, que nos abandonó el año pasado, y también a la doctora Virginia Graue, a quien conocí en el 94 cuando se inició el proyecto del CIVAC en la UAM Xochimilco y que tuvimos oportunidad de trabajar juntas mucho tiempo. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Cecilia, pues muchísimas gracias por la invitación, y ahora sí que nos sentimos pues muy honrados de ser parte de este gran cumpleaños. Pues digo, ahora sí que estamos muy bien, estamos muy contentos. La gente importante cumple por estos días, porque yo cumplo en 3 días, de hoy en 3 días, entonces los de noviembre somos la gente importante, digamos. Entonces me da mucho gusto compartir esto, compartir este libro en este día tan importante para la UAM Xochimilco. Y sí, efectivamente, pues estamos, bueno, yo estoy muy bien. Te digo, le paso la palabra a Rubén para que salude a todo mundo. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Ceci, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos los guameros por su cumpleaños. Pues yo también súper agradecido de estar contigo. La verdad es que este libro en mucho parte de tu trabajo ahí en la UAM Xochimilco, el acervo que tienes documental sirvió muchísimo de base para lo que decimos en el libro. La verdad, estamos bien agradecidos contigo, con tu trabajo, y pues eres parte fundamental de este trabajo, Ceci. Muchísimas gracias por invitarnos. Qué linda flor me acabas de aventar. Es un trabajo que fíjate que este acervo del Centro de Información y Documentación Específica de Xochimilco, que se fundó en el 90, tiene todo el trabajo de muchos jóvenes de servicio social, porque he trabajado con ellos todo el tiempo, que son los que me han ayudado a buscar, hurgar, encontrar, y muchos de los profesores y gente de la comunidad que tiene a bien darnos documentos para poderlos incorporar a este acervo, y que al momento pues suman unos 18,000 que ya están en digital gracias al apoyo que brindó en algún momento la autoridad para la zona patrimonio para Xochimilco, Milpalti, Tláhuac, donde estabas tú, Rubén, y es donde nos conocimos y trabajamos en conjunto con Gustavo Cabrera, que organizaron un montón de actividades donde ahí conocí también mucho del trabajo que hacía Luis y mucha gente de los chinamperos que siempre son parte fundamental de todo esto. Y bueno, muchísimos gestores culturales, artistas,
ancianos, toda la gente que está en Xochimilco. Creo que es una comunidad grande que como que nos hemos integrado desde diferentes ámbitos y qué bueno que nos reconozcamos y que en este libro pueda aparecer mucho de lo que es el valor de Xochimilco. Pues yo antes de empezar a darles la palabra, quiero presentarlos una breve semblanza porque tienen un currículum muy amplio, pero bueno, solo saqué una síntesis si me lo permiten. Rubén Rojas es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, especializado, en el estudio de la biodiversidad. Ha trabajado en la función pública desde hace más de 20 años en temas de protección y conservación ecológica, áreas naturales protegidas y ordenamiento territorial. Ha publicado en libros y revistas especializados en biodiversidad y restauración ecológica y colaboró en la autoridad de la Zona Patrimonio Cultural y Natural de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, así como el de desarrollo de proyectos en el Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM y ha dirigido la elaboración de programas de manejo de áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales, y bueno, por supuesto, autor junto con Luis Zambrano de este precioso libro. Y Luis Zambrano, biólogo y doctor en ecología básica, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuya investigación fue entendiendo los efectos de las carpas en pozas mexicanas. Realizó estudios de postdoctorado en Holanda, tiene más de un centenar de publicaciones, verdaderamente eres muy activo en las redes, Luis. Haces muchos artículos científicos, arbitrados, capítulos de libros nacionales e internacionales y muchos artículos de divulgación de la ciencia y has editado 3 libros. También participas escribiendo en La Brújula, que es una revista digital de Nexos y en este país. Eres académico de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, así como del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, de donde fuiste también uno de los precursores. Y también das clases en el doctorado en Ciencias Biológicas de la UNAM y desde el año 2000 estás como investigador en la UNAM. Algo que es de llamar mucho la atención es todo el financiamiento que has obtenido para un montón de proyectos súper interesantes, que estás como investigador responsable en diferentes áreas que son la ecología acuática y restauración, así como en ecología urbana, y eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y fungiste hace muy poco tiempo como secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es un trabajo magistral, titánico, porque no es poca cosa, y sí ha habido mucha polémica siempre en torno a cómo invaden estos espacios dentro de la misma universidad, ¿no? Pero bueno, tu labor ha sido sumamente significativa en esta parte de la reserva. Pues bienvenidos. ¿Qué me tienen que contar de este fabuloso libro? Lo vuelvo a mostrar, muy lindo, cuándo se publicó, por qué lo hicieron, cómo surge este parentesco, esta unión con ustedes para poder juntar en este libro tanta historia y tanta información sobre lo que es ahora la zona de Xochimilco. Adelante, ¿quién quiere comenzar con esta charla? Pues Rubén. Adelante, Luis. Ok. Te gané. Me ganaste. Bueno, puedo empezar y tú me completas. Ahora sí que esto luego parece como de estas parejas de no, pero acuérdate que hicimos esto y cosas de ese estilo. Todo, bueno, la verdad es que todo empezó, de hecho, y parte de la razón por la cual está dedicado, es una de las micropartes, está dedicado al profesor Avelino Méndez, es que justamente en uno de los primeros proyectos con los que empecé a trabajar en Xochimilco, que era la reducción de carpas y tilapias, hace ya 10, 15 años, cuando el profesor estaba en medio ambiente, ahí en lo que ahora es la alcaldía, en algún momento me dijo, oye Luis, pues ya tienes como para un libro, ¿no? Y yo así como, pues no, todavía me falta mucho, ¿no? Pero desde ahí empezó la semillita. O sea, esa fue la primera semillita, para decir, no, pues sí valdría la pena tarde o temprano hacer un libro. Luego empezamos a trabajar con los proyectos de restauración y de entendimiento de cómo estaban los ajolotes, y ahí es donde le tengo que agradecer muchísimo a la UAM, porque sí, justamente la persona que me empujó mucho a trabajar con respecto a los ajolotes y la restauración fue la doctora Virginia Graue, cuando era jefa del CIBAC. Ella me dijo, mira, a mí no me queda mucho tiempo,
tú, estoy viendo que a ti te interesa todo esto, éntrale, aquí están los investigadores de Inglaterra con los cuales yo empecé a trabajar, y pues, como a mí ya no me queda mucho tiempo, quiero que tú le sigas trabajando esto porque los ajolotes son muy importantes. Esa es la razón por la cual algunos de los dedicados son ellos dos. Y sí, pues ahora que estoy en la casa de la UAM festejando su cumpleaños, tengo que decirlo, la UAM ha sido pieza fundamental para esta serie de proyectos, ¿no? Y sí, pues conforme fue avanzando los años, pues así como tú dices, Cecilia, que empezaron a generarse todas estas redes de trabajo, pues nos empezamos a juntar cada día más. Ya Rubén nos conocíamos pues casi desde la facultad, nos conocíamos, bueno, desde el CCH, o sea, venimos del mismo CCH, del CCH Sur, y pues nos empezó a juntar un poco los caminos de la vida en términos de él trabajando en todas las áreas verdes de la Ciudad de México, yo trabajando en Xochimilco, y pues empezamos a tener esta serie de proyectitos juntos, de generar un muy buen entendimiento, y pues de pronto dijimos, oye, pues hay que explicar esto. Y sí, como dices tú, en un libro que no es gigante, no es un libro enciclopédico, porque lo que queremos es que la gente lo lea, ¿no? O sea, nos ahorramos mucha información, hay muchísima más información, obviamente, pero lo importante es que la gente lo lea, y la gente no solo de la academia, sino la gente de todo, ¿no? O sea, de todos lados. Y así fue formándose el libro. Nos costó mucho trabajo, pero ya por fin, o sea, digo, sí, efectivamente, aquí lo enseño de nuevo. Nos gusta mucho el libro, nos salió muy bonito, modestia aparte, y yo puedo decirlo de que nos salió muy bonito, modestia aparte, porque las fotos son de Rubén, no son mías. Entonces, con esto le cedo la palabra para que él cuente también su historia. A ver, cuenta, Rubén. Gracias. Bueno, antes que nada les pido una disculpa, yo estoy en la calle, no tuve oportunidad de conectarme desde la oficina, así es que seguramente van a escuchar claxonazos, van a escuchar cosas ahí impropias, pero bueno. No te preocupes. Gracias. Pues igual, yo creo que para mí la primera experiencia que me acercó a Xochimilco fue hace más de 20 años, cuando tuvimos que atender una mortandad de aves. O sea, yo ya conocía Xochimilco, pero el acercamiento real lo tuve en esa época cuando hubo esta mortandad, y empezamos a atenderlo de diferente forma. Y afortunadamente tuve la oportunidad de mantenerme trabajando como funcionario público cerca de Xochimilco todas las veces, desde que estuve en el medio ambiente, luego desde Sedubi, luego otra vez en medio ambiente, y luego en la autoridad. Nunca me separé de Xochimilco, y en ese sentido pude hacerme también de un acervo importante de fotografías. Y en el trayecto pues conocí el trabajo que estaba haciendo Luis en tema de restauración ecológica, y la verdad es que de todos los trabajos que se han venido proponiendo para rescatar o para restaurar el sitio, este es el más integral, que desde mi punto de vista pues promete, ¿no? En un mediano plazo, largo plazo, hacer un rescate real del sitio, más allá de todas las propuestas que se han hecho históricamente desde hace más de 100 años para Xochimilco, ¿no? Sí, es increíble. Es increíble lo que vemos, lo de los manatís. Bueno, cuando lees el libro, te digo que el libro me encantó porque, bueno, pues he visto un montón de publicaciones y de libros sobre Xochimilco, es mi obligación en el CIDEX, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque de forma muy clara, concreta, van llevando paso a paso estas iniciativas que han existido en muchos momentos y que luego provocan más problemas que alivio de las problemáticas ecológicas. Y en este caso lo que ahora proponen pues es algo más claro, ya con más experiencia, con más conocimiento también de todas las tecnologías que existen y de las condiciones verdaderas con las que podemos trabajar o no los que nos estemos involucrando en el ámbito Xochimilco en muchos campos, ¿no? Y que es una problemática compleja, no es limpio los canales. Adelante, perdón Rubén, te interrumpí, disculpa.
Sí, no, no te preocupes. Realmente este trabajo al que yo me sumé, afortunadamente tuve la oportunidad de sumarme desde que estaba en medio ambiente, pues de los pocos que lograron coordinar a los tres niveles de gobierno, desde la bajada de los recursos y fomentar el acompañamiento de los chinamperos en todo momento. O sea, el hecho de trabajar un programa de restauración o de rescate del sitio acompañado con los chinamperos no se había dado. Por eso pienso que es una de las mejores oportunidades que tiene ahorita Xochimilco y es justamente lo que me acerca a Luis, ¿no? Y por supuesto empezamos a complementarnos en enfoques, en la forma de ver el problema, en la forma de quererlo solucionar. Y paulatinamente pues empezamos a generar información desde él la parte académica, yo desde la parte de gobierno, y que a fin de cuentas es lo que hace que se complemente bastante bien en el libro. Ujú. Y bueno, además luego tenemos la fortuna de trabajar con el CIDEX, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y qué va a encontrar la gente en el libro? Pues mira, el tema es que el libro no lo hicimos pensando en la gente de Xochimilco, porque de alguna otra forma lo que está ahí es lo que aprendimos de la gente de Xochimilco. Entonces, lo que buscamos es que la gente de la ciudad, la gente que se ha comido a Xochimilco, la gente que ha vivido a expensas de los servicios ambientales que se generan desde Xochimilco, en principio se enteren de eso, de su dependencia que tenemos como citadinos de ese sitio. Por otro lado, que lo quieran, que se involucren en quererlo, desde el tema social, desde el tema cultural, desde el tema productivo, desde el tema histórico, ¿no? Porque a fin de cuentas, Xochimilco es eso, es parte de nuestras raíces y es lo que tratamos de transmitirle a la gente de acá. Y a ver, Luis, ¿y cómo lo hicieron? Porque, bueno, tú eres un experto en la divulgación, por eso eres el ámbito, porque es un libro de divulgación, ¿no? Es Sí. para el de a pie. O sea, la gente que no es experta en chinampas, no es experta en biodiversidad, sino que es alguien que quiere saber qué es esto. ¿Qué pasa con Xochimilco? Todo el mundo habla de él y hablan que hay muchos problemas y que si hay contaminación, que si se inundan las chinampas cuando llueve demasiado, pero en realidad acercarse a libros especializados luego es un poco problemático. Y en este caso, yo cuando tuve la oportunidad de que llegara a mis manos, gracias a Rubén, que nos encontramos cuando iba yo caminando y él iba en su coche y me dijo, ¡ay, aquí estás, por fin nos podemos encontrar en plena pandemia! Sí, la verdad lo leí muy rápido. Y aparte que se siente bonito saber que a uno le den las gracias. Aparecer en ese agradecimiento es algo muy lindo que hago público, que les agradezco. Le agradecen mucho al CIDEX y a mi persona. Pero a ver, cuéntanos, Luis. Pues sí, bueno, esa era la idea. O sea, lo de experto en divulgación, no sé si aceptarlo o no, porque la verdad es que yo soy científico que luego le cuesta mucho trabajo solo quedarse en su ámbito. Y entonces, digo, a trompicones he estado tratando de como que de explicar lo que luego encontramos nosotros en artículos de revistas indizadas y que son lo que luego son los puntitos para los académicos, ¿no? O sea, para los académicos nos forzan a publicar en esos, lo cual me parece muy bien porque es como la legitimación frente a los pares. O sea, uno publica algo y si el par está de acuerdo, o sea, el otro científico que sabe mucho del tema está de acuerdo, pues entonces hay una legitimación. Pero luego uno encuentra mucha información que dice, pues esto sí lo debería de saber mucha gente, ¿no? Y uno de los factores que creo que es muy importante que quisimos hacer en el libro, y ese es este pedazo de traducción que luego nos cuesta trabajo. Déjame decirte que en esto, por ejemplo, cuando escribimos el artículo del ajolote, el capítulo del ajolote, hay un capítulo exclusivo para el ajolote porque es una especie bandera y fundamental. Sí hubo gente que me dijo antes de publicarlo, los revisores, oye, está muy técnico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que bajarle un poco. Entonces, le tuvimos que ir modificando un poco eso, de la bajada de lo técnico. Pero justo lo que primero quisiéramos es que la gente que vive en la Ciudad de México sepa que Xochimilco es parte de la ciudad.
No es así como que, ay, bueno, Xochimilco está allá para las pachangas y yo vivo aquí en mi colonia, ya sea en la del Valle, ya sea en Villacuapa, ya sea en donde ustedes quieran vivir. Y pues bueno, lo otro está ahí para el rato, o sea, como que estar completamente descoordinado, desligado. Lo que pasa en Xochimilco afecta a Villacuapa. Lo que pasa en Xochimilco afecta a la Condesa. Lo que pasa en Santa Fe afecta a Xochimilco. Y entonces, uno de los primeros capítulos es decirles, a ver, vivimos en un sistema que está todo interrelacionado. Y que sí, como decía Rubén hace ratito, todos los chilangos nos servimos de Xochimilco de muchas formas, no solo de comida, sino también de polinizadores, también de la calidad del agua, de evitar que se inunden el resto de la ciudad, y temperatura, etcétera. Entonces, sí le debemos a Xochimilco mucho. Entonces, uno de los primeros factores es, vivimos muy relacionados, no es nada más para la pachanga, vivimos para muchas cosas, vivimos relacionados con ellos y nos pasan muchas cosas gracias a ellos y viceversa, gracias a Xochimilco y viceversa. El segundo es, ya que, ¿qué hay allá adentro? O sea, ¿qué hay allá adentro que no nos damos cuenta? ¿No? O sea, además de los ajolotes, porque los ajolotes ahora ya salieron en los billetes de 50 pesos, lo cual también estamos muy contentos, pero además de los ajolotes, pues hay una cantidad inmensa de aves acuáticas, hay una cantidad inmensa de plantas nativas acuáticas, de especies que ya perdimos, como por ejemplo hay una almeja que ya no hemos vuelto a ver desde hace 30, 40 años, una almejita que la gente comía, que la gente consumía, que no hemos perdido, pero que son muy importantes y que podemos perder, como los acosiles o las serpientes acuáticas. O sea, hay una cantidad de especies que son fundamentales para nosotros, para nuestra sobrevivencia, que cuando vamos a Xochimilco, si nos fijamos, podemos ver algunas de ellas, pero que nunca pelamos, digamos, cuando estamos yendo a Xochimilco cuando vamos de paseo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que queremos, de lo que queremos mostrar en este libro. Además, están las fotos, o sea, para que la gente se enamore, están las fotos de Rubén que son muy, muy bonitas, como para no estar solo leyendo, sino que dice, ah, mira, están hablando de la cocina y de repente hay un grabado, una foto de la cocina. Entonces, como para que la gente empiece a tener más interacción con eso, ¿no? Y a ver, ¿es cierto eso de las fotos, Rubén? Pues mira, desde que empecé con lo del tema de la mortandad de aves, pues sí, empecé a tomar fotos. En ese entonces no había, o bueno, no tenía yo acceso a cámaras digitales, todo era con diapositivas o ¿Vas a pasar? negativos. Ahorita ya, ahorita ya un poco con las Ya cerré la cámara. cámaras digitales ya es más sencillo. Pero sí tengo un buen acervo. De hecho, al principio, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ah, perdón. De hecho, al principio, cuando empezamos a plantear la elaboración del libro, habíamos pensado en hacerlo más con más imágenes. O sea, habíamos hecho una selección de más de 150 imágenes. Nada más que ya cuando nos dijeron el costo de la edición, de la impresión, bueno, pues ya nos aterrizaron también. Y pues empezamos a pensar en un libro más de divulgación, más sencillo. Pero estas fotografías pues están a disposición para un trabajo futuro que quedó pendiente con Luis, sacarlas. Y bueno, en algún momento dado también pues han andado ahí en algunos proyectos de divulgación. Se utilizaron para el proyecto que se llamó Yo también soy chilango, ¿no? Donde se retrataron a especies que viven aquí en la Ciudad de México, con la finalidad de que las personas de la ciudad conocieran la biodiversidad. Y bueno, pues por ahí andan también las fotos de Xochimilco en diversos lugares, ahí con la alcaldía, etcétera, por ahí andan. Oye, Rubén, antes de que nos muestres fotos, en Facebook nos están preguntando. Mario Ortega, maestro de la universidad, que también ha trabajado mucho sobre Xochimilco, Tláhuac, desde la antropología, nos dice, ¿cuál es el tema más interesante que podemos encontrar en su libro? Y por otra parte, la doctora Gisela Landazuri, que ha trabajado muchísimo en San Gregorio, nos dice, en la presentación del libro en el Zócalo, la conductora comentó,
Si se pierde Xochimilco, se pierde la Ciudad de México. En términos ambientales, cómo contribuye la zona chinampera a la salud y vida del resto de la ciudad? ¿Qué nos dicen? ¿Empiezas tú, Rubén, o quieres que empiece yo un poquito con las dos preguntas? Empieza, Luis, mientras a ver si puedo ir proyectando. Ah, ok. Mientras mientras enfocas en proyectar. A ver, lo primero es, ¿cuál es el pedazo que más nos interesó de Xochimilco? Híjole, hay de todo, déjenme decirles. O sea, de repente los pedazos, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando estábamos discutiendo eh, los previos formas de restauración de Xochimilco, Rubén y yo. O sea, ¿desde cuándo se ha pensado en restaurar Xochimilco? De repente llegó Rubén muy emocionado con los escritos de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Y muy emocionado no tanto o sea, no solo por el escrito per se, sino que también diciendo, mira, o sea, estábamos equivocados desde entonces, ¿no? Entonces, cómo Miguel Ángel de Quevedo desde entonces se ha pensado en esta visión como de desarrollar Xochimilco para que esté menos perturbado, ¿no? Desarrollémoslo de A y B forma. Entonces, tratar de entender las diferentes formas o visiones o lógicas de restauración que desde hace varios años, desde hace ya pues más de 100 años, hemos tenido en Xochimilco, llama muchísimo la atención. A mí me llama muchísimo la atención. Obviamente el artículo del ajolote es muy, muy interesante porque habla de una especie bandera que es tan carismática que puede ganarle incluso a Xochimilco. Y ese es uno de los factores que creo que tenemos que poner mucho cuidado. Cuando hablamos del ajolote como especie bandera para que la gente voltee a ver y conservar Xochimilco, de repente nos da un poco de miedo que le gane, porque la gente dice, no, pues bueno, entonces al ajolote hay que conservarlo en peceras y lo podemos conservar en peceras cuando en realidad lo que hay que conservar es el hábitat para que el ajolote sobreviva en su propio hábitat. Entonces, ese tipo de interacciones y obviamente entender cómo funciona la chinampa también para mí fue como, o sea, escribir cómo la chinampa se construye, porque hay de repente además muchos mitos de que son islas completamente flotantes, entonces cuando llegan los extranjeros están esperando, pues barcazas, un poco como las que hay en el lago Titicaca, que son estas grandes barcazas hechas de naturaleza, donde vive la gente y donde la gente produce, y pues es completamente distinto a lo que tenemos en Xochimilco. Entonces, todos estos capítulos a mí me llamaron muchísimo la atención, son de los que más me gustaron. Y con respecto a la otra pregunta, la de la doctora, sí, bueno, yo estoy convencido de que si perdemos Xochimilco, pues a lo mejor la Ciudad de México no se va en un hoyo negro, pero sí vamos a perder una calidad de vida lo suficientemente grande como para que mucha gente tenga que emigrar de la ciudad. Y entonces, ¿por qué? Porque pues la ciudad va a ser muy caliente en época de secas y probablemente muy fría en época de lluvias, porque nos vamos a inundar muchísimo más de lo que nos inundamos, porque vamos a tener menos biodiversidad y por lo tanto vamos a tener problemas, por ejemplo, de polinización en los cultivos que están aquí cerca y olvidémonos ya de la agricultura urbana, porque estamos desperdiciando parte de nuestra cultura también. O sea, Xochimilco es pieza fundamental de la cultura azteca, por lo tanto de México, del centro de México. Entonces, perder todo esto es equivalente a que la ciudad se vaya desapareciendo, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se dijo ese día. Rubén, estás pasando unas fotos aquí en Facebook, nos dicen que qué majestuosas, impresionantes, fabulosas. Están fabulosas las fotos. Gracias por, en alguna charla que tuve con algún fotógrafo, hablamos de cómo nos prestan sus ojos y me encantó el término. Que nos prestes tus ojos y se los prestes a todos los que están viendo ahorita las fotos. Cuéntanos, ¿de qué van estas fotos? Pues es parte del acervo, Ceci, que tenemos de biodiversidad, principalmente de la zona. Y bueno, volviendo un poco a la pregunta del libro, a mí lo que más me gustó fue
cómo pudimos correlacionar la parte histórico, cultural y social de Xochimilco con la parte ecológica, porque Xochimilco a fin de cuentas es eso. O sea, algo que hemos venido manifestando dentro de nuestras presentaciones, de nuestras pláticas, es que en toda la historia de la humanidad, Ceci, Xochimilco, los xochimilcas, son la única cultura que ha podido establecerse en un espacio ecológicamente virgen sin perturbarlo. O sea, podemos hablar de las grandes Mesopotamias y de los egipcios y de lo que gustes, pero todos ellos causaron un mega impacto donde se establecieron. Los xochimilcas no, al contrario, llegaron a enriquecer el espacio con sus chinampas, crearon mayores lugares de hábitat para el desarrollo de especies y crearon un socioecosistema único en el mundo. Y aparte de eso, también en lo histórico que nos han hecho pensar, creer que los aztecas fueron los que llegaron inicialmente a la cuenca a fundar la Ciudad de México, cuando hay documentación en todos lados, en los códices, de que los xochimilcas fueron la primera cultura que se estableció y que tuvo un imperio grandísimo que llegó hasta Tepoztlán, hasta Mecameca, gracias a su producción chinampera. Y entonces eso hace ver el espacio y nuestro origen de diferente manera. Y para mí eso es maravilloso porque es todo al mismo tiempo. Es historia, es origen, es ecología, es biodiversidad, es raíz al mismo tiempo. Todo es al mismo tiempo y de alguna otra forma es lo que quisimos transmitir en el libro. O sea, decir Xochimilco debe de estarse visualizando como una área patrimonial, arqueológica viva. O sea, así como vamos a las pirámides de Teotihuacán y vemos nuestras raíces, pero en un edificio inerte, cuando vamos a Xochimilco tendríamos que estar viendo ese origen, esas raíces nuestras, pero vivas. Todavía hay gente que tiene conocimientos prehispánicos. Todavía hay elementos prehispánicos vivos que albergan biodiversidad. Es todo en uno. Y eso es lo que quisimos transmitir en el libro. Por eso es que creo que es como un todo, desde el inicio hasta el final del libro. Para mí eso es lo más importante que tiene el libro. Ay, gracias. Sí, esto de que está vivo, ¿no? Eso es lo más importante. Como no es ir a ver una pirámide, no es ir a ver un monumento estático. Vas y vives lo que es la cultura ancestral. Yo acabo de ir al Amanecer Chinampero con Leonel García hace poco y bueno, esta experiencia que la he vivido varias veces nunca vuelve a ser la misma. Aunque vuelvas a ir al mismo canal, a otra trajinera, con la gente que vas, con la gente que te está compartiendo los alimentos, el amanecer nunca será el mismo. ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto cueste. Lo que vale es la experiencia. Y desgraciadamente a veces se nos da la publicidad de la trajinera tomando alimentos o alcohol y bailando. Esa fiesta es Xochimilco y se reduce a eso. Y esto no hace que nosotros tengamos conciencia de esta parte que dices de que está vivo. La cultura está ahí, ¿no? Tenemos que estarla degustando, viviendo, conociendo cómo piensa la gente. Ay, qué bella foto de la cocina, qué impresión. Bueno, todas están hermosas, pero esta está genial. Nos dice otra vez la doctora Gisela Landazuri, a quien le agradezco que esté aquí porque también hace un trabajo fabuloso. Dice, además de la restauración de las chinampas de Xochimilco, están las de San Gregorio Tlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, y la zona cerril que es parte del ecosistema. ¿Por dónde empezar? Ay, por todos lados. Digo, sí, están, o sea, en realidad lo que intentamos hacer en el libro es incluir la zona chinampera en términos generales. O sea, sí está San Gregorio, normalmente la gente de San Gregorio, la gente de Tláhuac también, de los humedales de Tláhuac también dice, oye, aquí estamos nosotros también. Y sí, y de San Luis. Y lo que estamos queriendo nosotros hacer es que esto se copie por todos lados, o sea, que lo que estamos proponiendo se copie y se adapte a como sea necesario, pero que se copie por todos lados. No nos da la vida a todos todo,
¿no? O sea, algunos todo. Entonces, San Gregorio tiene sus particularidades, por ejemplo, tiene de alguna manera a calidad del agua un poquito diferente y entonces hay que trabajar de otra manera. También están todos los chinamperos que en San Gregorio que usan mucho invernaderos, entonces hay que trabajar de otras formas. En Tláhuac también, ¿no? Hay que trabajar de otras formas, pero lo ideal es más bien por dónde comenzamos, por llamar a mucha gente para que todos le entremos y le metamos el hombro a Xochimilco. Esa sería como la primera cosa. Después es, metamos el hombro. Lo único que pedimos es que sea con una filosofía diferente a lo que hemos venido trabajando durante 150 años, ¿no? Y esta filosofía que estamos queriendo promover, la acaba de decir muy bien Rubén, es una filosofía de un Xochimilco vivo. Es tratar de decirle a la gente o tratar de considerar que, bueno, pues llevamos más de 1500 años trabajando en Xochimilco y nos había ido muy bien. Empezamos a andar mal cuando lo empezamos a querer cambiar todo, ¿no? Mira qué bonita foto también esa. Cuando empezamos a cambiar, queriendo meter fertilizantes en un lugar que es naturalmente fértil, cuando quisimos meter pesticidas en un lugar que si la chinampa se trabaja muy bien no se necesita porque la propia biodiversidad ataca las plagas, y lo único que necesitamos en términos generales es recuperar un poco la sapiencia de antes y unirla con la tecnología de ahora sin romper esa sapiencia de antes, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, podemos empezar por todos, por llamar a todo mundo, entrémosle por ahí, desde nuestras trincheras, o sea, desde la restauración, la sostenibilidad, el análisis pesquero, por ejemplo, la productividad agrícola, etcétera. Podemos empezarle por muchos lados para, para ir restaurando y recuperando lo que nos queda de Xochimilco, incluso ampliarlo. Antes de que se vayan y que contesten esto que les voy a comentar ahorita, me tienen que contar esa anécdota de Miguel Ángel de Quevedo, ¿eh? Que no quedó en el libro. Nos dice Anáhuac González, la conocen, ¿verdad? Manda felicidades y felicidades a los autores del libro, que se ve muy interesante con estos elementos vigentes desde tiempos ancestrales. ¿Dónde se puede adquirir el libro y el costo si es que no se ha agotado, Luis? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, se puede adquirir en las librerías, en Gandhi, en El Péndulo, en el sótano se puede adquirir, incluso se puede comprar por internet también. Okay. Y bueno, le dejo a Rubén que cuente la anécdota. Por favor, Rubén, a ver. Dice Turner. Turner nos está avisando, la editorial es Turner y el libro está en un costo de 300 pesos. Gracias, Exacto. Turner. Se me había olvidado y siempre le tenemos que agradecer a Turner que creyó en nosotros. Déjenme decirles, porque en principio una de las anécdotas que podríamos contar es cuánto nos costó trabajo encontrar una editorial, ¿no? Para que pudiéramos sacar este libro. Y Turner creyó en el libro y creo que ahí va vendiéndose. O sea, sí. Muchas gracias a Turner. Sí, gracias. Adelante. A ver, permíteme, dice... Gracias. Bueno, ok, Rubén, ibas a hablar. Bueno, iba a platicar rápidamente la anécdota de Miguel Ángel de Quevedo. Es que dentro de la investigación que estuvimos haciendo, encontramos justamente en el CIDEX un documento histórico de 1936, que es un proyecto que escribe Miguel Ángel de Quevedo cuando era algo así como el secretario de Medio Ambiente de Cárdenas. Y este proyecto se divide en 7 partes y la idea es implementarlo ahí en la zona de Xochimilco. Y incluye, entre otras cosas, acondicionar lo que es ahora el Bosque Nativitas, como un parque tipo Versalles, con cascadas, con fuentes así, súper impresionante, toda una calzada que partía desde Tepepan hasta justamente Nativitas, implicaba el retiro de lavanderas porque contaminaban y creaban un mal aspecto al paisaje, ¿no?
Y entonces, bueno, quisimos poner este ejemplo como uno de tantos que se han hecho desde el gobierno, sin considerar las necesidades del sitio, sin considerar la importancia del sitio, sin considerar, pues a fin de cuentas, a las personas que viven en el sitio. O sea, no queríamos, la idea no era quemar a Miguel Ángel de Quevedo, pero sí poner su proyecto como ejemplo, como los otros que se han hecho desde el gobierno para Xochimilco y que no aterrizan en una verdadera restauración ni en una verdadera protección, porque están hechos desde el escritorio. Entonces, bueno, pues sí nos hicieron el comentario de que, bueno, pues Miguel Ángel de Quevedo es un personaje muy querido de aquí en México y que, bueno, se podría interpretar de que estábamos queriendo dañar su imagen, ¿no? Pero no, y seguramente no lo era hacía, el caso. sí, y seguramente lo hacía con mucho amor, o sea, con una propuesta de Claro, bien, porque ¿no? estamos hablando de tiempos diferentes, estamos hablando de enfoques completamente diferentes, y en ese entonces Xochimilco además no estaba tan deteriorado como está ahorita, ¿no? Exacto. Nos dice Son Ismael, momentos diferentes. sí, claro, nos dice Ismael Cetina que el libro está disponible en Gandhi, en El Sótano, El Péndulo, muchas librerías y también lo pueden comprar por Amazon. Aquí en Facebook también nos dice Anáhuac, otra vez, excelente iniciativa de la Coordinación de Extensión Universitaria por generar estos espacios de reflexión. Gracias, querida Anáhuac, etnóloga y también una mujer comprometida con su cultura en Xochimilco. Cris Arjona nos dice, muy bien, muchas felicidades, me encanta, me parece excelente que nos regalen a las personas externas a Xochimilco una gran fuente de información sobre su cultura, las actividades tan importantes que se llevan a cabo ahí y sobre todo para concientizar a todos y proteger la zona. En mi caso, cuando estudiaba en el primer trimestre del tronco interdivisional en la UAM Xochimilco, realicé una investigación sobre los ajolotes y la importancia emblemática para el patrimonio. Fue toda una experiencia. Si esa investigación la realizara hoy, me serviría muchísimo de apoyo este libro. Seguramente, Cris, muchas gracias por tu comentario. Bueno, entonces sigamos, compañeros, enamorando a la gente con esto de Xochimilco. Es que de veras es un libro lindo. Te lo comes rapidísimo, ¿no? Y te invita. Yo sé que esta anécdota de los manatís es muy conocida por los que estamos de alguna manera enterados de Xochimilco, pero creo que este es el espacio para que también contemos, pues no es una anécdota, fue algo que sucedió y algo que me gustaría saberlo de boca de ustedes. Está en el libro, pero que lo platicaran porque es muy lindo desde los que conocen esto de la restauración y el trabajo ecológico en Xochimilco. Por favor, a ver, cuéntenos la historia de los manatís en Xochimilco. Pues bueno, la historia básicamente es que una persona eh, que estaba a cargo del manejo de algunos pedazos de Xochimilco, de repente vio que pues sí que teníamos un problema en Xochimilco con los lirios, estos lirios que se trajeron del Amazonas en algún momento, en la época de Porfirio Díaz. Hay gente que dice que lo trajo la esposa de Porfirio Díaz, porque son unos lirios muy bonitos. O sea, cuando uno va a Xochimilco de repente se los topa, bueno, se los topa mucho porque es una plaga. Son unos lirios con una flor morada. Para solucionar ese problema, a una persona encargada de hace unos que serán 40 o 50 años, Rubén tiene el nombre y yo quería ponerlo ahí en el nombre para pues mostrar que sí era cierto, porque hasta tenemos el oficio de la introducción de manatís. Pues se le ocurrió, ay, pues ¿quién se come los manatís? Pues los manatís. Digo, ¿quién se come los lirios? Pues los manatís comen lirios. Entonces, lo cual de entrada no es cierto. Los manatís son herbívoros, son grandes vacas tropicales, pero comen plantas que no son duras, son plantas tiernitas, ¿no? O sea, sí son herbívoros, pero no comen plantas así. Y entonces se le ocurrió traer manatís a Xochimilco, que es como muy curioso. Yo me puedo imaginar a este individuo yendo a una sección, a Cancún o a algún lugar y ver a los manatís y decir, ay, pues esto puede funcionar, tráetelos. Entonces se trajo unos manatís. Y lo triste, o sea, es que, bueno, pues los manatís no sobrevivieron en parte porque la gente no les avisaron. Esto otra vez, lo que dice Rubén, de que pues cuando uno hace restauración, pues uno tiene que trabajar con la gente que vive en donde uno está haciendo la restauración. Y si no te aviso que meto unas cosas que son como del tamaño de una vaca, pero acuáticas, y de repente tú vas navegando con tu trajinera
y ves una cosa así, pues te espanta. O sea, te espanta de entrada, ¿no? Y entonces, pues, está esto de que pues la gente los mató, ¿no? Pero qué bueno que los mató, en parte, porque imaginemos a un pobre manatí que vive en lugares tropicales, en la costa, en donde el agua está a 25, 28 grados constantemente, o bueno, 22, 25. De repente lo mete uno en Xochimilco en estas temperaturas o en Helado. enero, ¿no? O sea, pues se muere de frío, ¿no? Y se muere, literalmente se muere de frío. Entonces, fue muy triste, pero quizá pudo haber sido peor, ¿no? Lo cual me lleva a una reflexión de por qué la gente piensa que puede restaurar. O sea, yo soy o sea, mi doctorado es de restauración ecológica. Y no es cualquier cosa, o sea, es compleja, es como cuando uno va al médico y entonces uno le dice, oye, pues me duele aquí. Uno no va con el primo que es este masajista y le dice, me duele aquí, y el primo le dice, ay, no, pues sí, tómate este antibiótico. Pues no, uno va con un médico que entiende de estas cosas. Lo mismo debería de ser para esto, ¿no? O sea, no porque uno pueda echar manatís o plantar cualquier tipo de árbol, uno puede ser restaurador. Y eso también lo digo por los arquitectos que también lo piensan así. Muchos arquitectos del paisaje o arquitectos piensan que como ellos manejan plantas, pues pueden poner cualquier planta. Y no es así. Para eso está la transdisciplina y la multidisciplina. Y nos podemos ayudar. O sea, yo no sé construir casas, yo no sé diseñar casas, para eso está un arquitecto, ¿no? No porque sepa que pues el excusado tiene que estar lejos del comedor, ya por eso puedo diseñar casas, ¿no? Y pues este es el mejor ejemplo, la introducción de manatíes es el mejor ejemplo. Sí, se habla mucho de la interdisciplina, la multidisciplina, como si lo domináramos todo mundo, pero en realidad lo complejo es entender cómo nos ponemos de acuerdo, cómo valoramos al otro en su saber, lo comparto con el mío, no nos competimos, sino nos integramos, porque esta situación de Xochimilco y de muchas otras zonas tiene que ver con saberes, ¿no? Y además con el saber de la gente que vive ahí. O sea, ¿cómo le voy a decir cómo sembrar? Por mucho que sepa el trabajo desde la agronomía, si el otro lo ha vivido desde siempre, con los abuelos de los abuelos de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, si me permiten, Xochimilco Arqueológico les manda saludos, celebra que la Coordinación de Extensión Universitaria haga este programa de conferencias, especialmente que estén ustedes con nosotros. José Ramírez Mendoza nos dice, soy nativo de Xochimilco y he visto el deterioro del centro histórico y de la zona chinampera. Espero sea posible salvarlo. José, muchos saludos, maestro también de la UAM de estomatología. Si quieres contestar y después les doy otra preguntita. A mí, Ceci, me gustaría retomar un poco lo que comentas en cuanto a los saberes, porque eso tiene mucho que ver con lo que consideramos patrimonio. Cuando se decreta Xochimilco, bueno, la zona lacustre como patrimonio de la humanidad, se toma como elemento esencial a la chinampa. Pero realmente la chinampa por sí misma no es patrimonio. Cuando nos vamos adentrando en qué onda con la chinampa, cómo surge, cómo se construye, cómo se maneja, nos damos cuenta que realmente el patrimonio está en el saber de los chinamperos. O sea, es la chinampería en sí misma el patrimonio que se está reconociendo por la UNESCO, más allá de lo físico que implica la chinampa. Eso también para nosotros fue un impactazo, ¿no? El entender que más allá de la chinampa como tal, es el conocimiento chinampero, es el saber autóctono de Xochimilco, lo que se está reconociendo como parte de la humanidad. O sea, eso también es maravilloso, entenderlo y sobre todo poder transmitirlo para las personas que lo van descubriendo poco a poco, ¿no? Claro, sí, exacto. Es esta ingeniería que está acá en el cerebro, que se pasaron unos a otros y que conocen la tierra y demás. Y se ve plasmado en una porción de tierra, en el brote de esa tierra, pero no se dio solito, ¿no? Fue un proceso de tejerle este ritual que se hace en Caltongo del Tularquito,
esta festividad que tiene que ver con la representación de cómo hilaban historias, ¿no? Y cómo ellos van tejiendo el tule para hacer la representación de lo que era originalmente una chinampa, da testimonio de esto. Este material lo hizo Mario Ortega en una investigación ahí en Caltongo, que me permitió ver esto, ¿no? De que no es el pedazo de tierra nada más, es todo el proceso del pensamiento, de la reflexión, del contar la historia. Yo leí si mi abuelo y la abuela y el señor y las mujeres participan de esta manera y los hombres de otra, y hay que ver la temporada también, y lo que hay en la chinampa, qué combina con los pHs y con los alcalinos. O sea, es una sabiduría amplia, compleja. Qué bonito que lo mencionaste, Rubén, porque creo que eso es lo que hay que valorar de Xochimilco. Y regreso, no es la trajinera con la música y el enamoramiento de las parejas ahí, ¿no? Nos dice Mariana Palomino, en el libro se toca el tema de las afectaciones del nuevo puente vehicular a la biodiversidad. No, la respuesta es no. Y bueno, la otra respuesta, bueno, empiezo con esta respuesta y luego hablo de la siguiente respuesta. No lo tocamos, y no es por otra razón, sino porque, para que se den una idea de lo apresurado que hicieron el puente, nosotros terminamos este libro antes de que se planeara este puente. O sea, lo cual es muy triste, porque terminamos el libro, ya que estaba terminado, hubo pares que lo revisaron, empezamos a discutir con la editorial, pues todo lo que uno normalmente se trabaja, todos los que han trabajado con libros sabe que es un proceso tardado, lento, muy pensado, muy meditado, que se corrigen muchas cosas. Todo eso se llevó más tiempo que decir, este puente se necesita, hacer el diseño del puente y construir el puente, ¿no? Lo cual sugiere que el puente está muy, muy mal hecho. No quiere decir, o sea, porque lo otro que podría pensar, no, es que estas son grandes compañías y grandes... No, la discusión no se hizo. El puente se generó cambiando la ley para que no se pudiera hacer una discusión ambiental. El puente se generó con una constructora que es una subsidiaria de Robó, que es la que también generó problemas en la línea 12, digamos, y que se cayó ARTS un poco. Entonces, pues a mí me da miedo ese puente por un lado, en términos estructurales, pero por otro lado, pues es muy triste ver cómo se cambió la visión y la lógica del gobierno local de decir, aquí ni humedal había, y cuando se le demostró que era un humedal y que era parte del patrimonio, ay, bueno, pero vamos a mudar el humedal como si se pudiera mudar un humedal. Otra vez vuelvo a lo mismo de este concepto de que la gente cree que la naturaleza no es esta visión conceptual discutida y complejísima como es nuestra relación con un humedal. Decía, no, pues se puede cambiar. Y ya que se le demostró que no se puede cambiar un humedal, que no se puede agarrar, ponerle en un camión de mudanzas y mudarlo, no, sí, se va a restaurar. Y aquí viene mi crítica, pues lo restauró. ¿Quién lo restauró? Pues una compañía arquitectónica que no tiene ni idea en términos ambientales, ¿no? Y entonces pues hicieron un jardín que va a estar echado a perder pronto, ¿no? Todo eso pasó durante el tiempo en que nosotros estábamos afinando el proyecto, ¿no? Entonces, si uno quiere encontrarle otro defecto más a este puente, se hizo tan apresuradamente que se hizo sin pensar, sin discutir, sin promover, y ahí me lo eché, ¿no? Y pues eso no está bien, digamos. Esa es la primera pregunta, contestando, entonces no está, por eso no está. La segunda pregunta es, ¿sí se puede restaurar Xochimilco? Todo se puede restaurar, o sea, yo he visto pedazos, uno de los mejores ejemplos es en Seúl, imagínense un segundo piso, o sea, un viaducto con un segundo piso, y se logró restaurar a un río, ¿no? Entonces, de que se puede restaurar, podemos tirar ese puente, por ejemplo, y restaurar toda esa zona de veras, pero nada más que hay que meterle dinero y hay que meterle paciencia y hay que meterle sabiduría y hay que meterle transdisciplina. Entonces, de que se puede, podemos recuperar esa grandeza de Xochimilco, la podemos recuperar, es cosa de que queramos. Claro, y que aceptemos, yo insisto, al otro, ¿no? No es una labor de una persona, ni de un grupo, ni de una empresa. Yo insisto, es como la unión de saberes
Es, y a partir de eso construyendo una propuesta. Sin embargo, en el libro ustedes ponen algunas acciones que consideran que pueden ser salidas de trabajo, aparte de esta que dices de la interdisciplina y de las diferentes uniones de pensamientos. ¿Qué proponen en el libro? Rubencito, Luis. Sacando. Pues son muchas cosas, bueno, son varias cosas relevantes que se proponen en el libro, y una tiene que ver justamente con lo del puente. O sea, es hacer que en esta interdisciplina la parte gubernamental es indispensable. O sea, si los chinamperos son parte fundamental, esencial del proceso de conservación, de protección y de restauración, también la parte social y la parte gubernamental. Pero tenemos que hacer que desde la parte gubernamental se haga otro tipo de discurso. O sea, ¿qué mensaje nos están dando cuando se construye un puente de esas características? ¿Cuál es el mensaje? No hay un interés real por la zona, no hay un interés real en cambiar la forma en la que se ha venido trabajando la restauración o la conservación de Xochimilco, desde Miguel Ángel de Quevedo. Es el mismo mensaje, y eso es lo que tiene que cambiar. Si no cambia, difícilmente vamos a poder trabajar, porque a fin de cuentas terminan demostrando que tienen el sartén por el mango, ¿no? Entonces es bien importante que quien esté en situación de tomar decisiones cambie su discurso, cambie los mensajes y cambie su forma de visualizar la zona. Por otro lado está el trabajo que se tiene que hacer desde la parte social con los chinamperos. O sea, el modelo Chinampa Refugio, del cual se habla en el libro y que se ha venido trabajando en el Laboratorio de Restauración Ecológica ya desde hace más de 15 años, es un elemento importante que creo que si se impulsa de una manera más amplia, o sea, no solamente en la zona de Xochimilco, sino lo llevamos a la zona de San Gregorio, e incluso lo podemos llevar a la zona de Tláhuac, que todavía hay una zona chinampera muy, muy importante. Ahí estamos hablando ya de un interés y de un objetivo más integral, más amplio, y a lo mejor se nos va a largo plazo. A lo mejor la jefa de gobierno o el jefe de gobierno que llegue no va a cortar el listón de la inauguración de la restauración de Xochimilco, pero es un proceso que se va a ir, que se va dando y que sabemos que va a llegar a un buen término. Pero en principio tenemos que cambiar ese enfoque. Y de eso también hablamos en el libro. Gracias, Rubén. Luis. pues sí, o sea, como que una de las propuestas justamente es el modelo Chinampa Refugio, que es justamente como tú decías, Cecilia, hace ratitito, es el discutir con el otro, el pensar con el otro. No es un proyecto que de repente se nos ocurrió aquí en el escritorio, en los escritorios de laboratorio o en las universidades. Es un proyecto que empezó con una semillita, con una idea aquí, se fue y se discutió con los chinamperos, se regresó y empezamos a construirlo con ellos. Y de hecho, en algún momento yo tenía el error, por ejemplo, y uno va aprendiendo de todas estas cosas. O sea, yo decía, es que lo ideal va a ser generar un modelo que sea como que en un manual puedas decir, así se hace el modelo Chinampa Refugio. Y entonces en este manual, si tú eres un chinampero de donde sea, con este manual lo puedes hacer. Y de repente los chinamperos fueron los que me aterrizaron. Me dijo, no, es que no, porque mi chinampa es más chica y la mía es más grande y yo no quiero, o sea, yo quiero producir elote amarillo y el otro decía, no, yo quiero producir del elote pinto y el otro no, yo quiero del elote morado y eso implica diferencias, ¿no? Y entonces yo dije, sácale, entonces no podemos hacer un modelo, ¿no? Lo único que podemos hacer, o sea, un modelo que tenga todo A, B, C, E y F, ¿no? Podemos hacer directrices generales. Y las directrices generales están relacionadas con uno, la discusión entre todos, y dos, qué variables sí son muy, muy importantes que no puedes transgredir. O sea, no importa qué quieras tú producir, pero no puedes usar pesticidas ni fertilizantes. ¿Por qué? Porque esos afectan al ajolote. El refugio es para los ajolotes, para los acosiles, para los charales. Entonces no puedes usar, tienes que usar métodos tradicionales. Afortunadamente Xochimilco tiene esta riqueza para hacerlo. Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, todos tienen
El fondo tiene esa riqueza para que no tengas que usar ni fertilizantes ni pesticidas. Tienes que tener una buena calidad. ¿Cómo le hacemos para tener buena calidad? Parte del refugio involucra estos filtros, unos filtros muy generales. Y esa es la otra que me pusieron un centón los chinamperos y los pescadores. Y llegamos con un filtro que se nos ocurrió que era una maravillosa idea, y ya en estos 10 años se ha venido evolucionando ese filtro gracias a la discusión con ellos, y al principio eran unos filtros muy poco prácticos, y el filtro que ahora que tenemos con ellos, o sea, y además, aquí tengo que decir algo que luego le duele mucho a la gente, que luego le encantan las patentes, y es, uno podría producir un filtro y patentarlo y decir, no, ahora en este laboratorio patentamos este gran filtro, pero al final el filtro que sirve es un filtro que surge de todos nosotros y tiene un pedacito de cada uno de nosotros y que además va evolucionando, como tú decías, está vivo. Entonces no es lo mismo el filtro del Chinampero 1 que del Chinampero 7. Y esto está padrísimo, porque lo único que estamos generando es la directriz general. Todo lo demás va evolucionando dentro de esa directriz y va generando heterogeneidad, que es pieza fundamental también de la restauración en Xochimilco. Ah, sí, exacto. Fíjate, nos dice Ismael Cetina, Xochimilco en el siglo XXI. Entramos desde hace tiempo en un periodo alarmante en el que el ecosistema de Xochimilco, entre otros, reclama acciones inmediatas de los involucrados, que somos todos. En este sentido, ¿cuál es la dificultad de reflexionar acerca de las vías para conservar Xochimilco? Peor aún, ¿hay tiempo para reflexionar? Desafortunadamente, los tiempos de investigación y reflexión son largos. A esto habrá que sumar el tiempo que se toma sustentar con pruebas fehacientes que efectivamente hay un problema serio, y lo que se pretende publicar también está sometido a revisión estricta y a la voluntad de los editores. Esto hace que la ayuda demore más de lo debido. Con su explicación anterior del puente, nos hacen ver que no se pueden agarrar las propuestas de bote pronto. Esta propuesta deben ser mejor planeadas mediante la interdisciplina. Dicen los clásicos, cita, no hay peor necio que un necio con iniciativa. Y con esto se acentúa la crisis civilizatoria que deviene en incivilidad. Gracias por tu comentario, Ismael. ¿Están de acuerdo, compañeros? En parte, yo estoy de acuerdo en parte, o sea, tiene toda la razón, pero y eso es lo que hemos tratado de trabajar y lo he aprendido mucho de Rubén, porque Rubén trabaja mucho justamente no desde la academia, sino con un pie en la academia, pero desde el gobierno, en donde las cosas se tienen que resolver rápido. Y en la academia sí tenemos que generar estas discusiones que se llevan su tiempo, ¿no? Y que luego las publicaciones se llevan su tiempo. Pero lo que hemos venido aprendiendo es cómo engranamos ciertos pedazos para hacer lo que se llama investigación-acción. Vamos a hacer un experimento y vamos a probar si funciona, y a la vez los chinamperos le contestan, y entonces mientras nosotros estamos haciendo el escrito, ya estamos viendo si funciona o no y qué se está cambiando. Entonces lo que hemos vivido en los últimos años es justamente eso, ¿no? Hemos mejorado, apoyado, visto cómo evolucionan los proyectos a partir de la investigación-acción, en donde al final el resultado sí bueno, nuestro resultado, mi producto final, al final de cuentas es una publicación, ya sea un artículo o ya sea un libro, pero el producto que se queda ahí es justamente la restauración, que debe de perdurar más porque está apropiada del propio chinampero, ¿no? No sé si tú quieras decir algo más, Rubén, en ese sentido. Pues sí, digo, estoy completamente de acuerdo. Creo que a veces las percepciones también no necesariamente son coincidentes en cuestiones de tiempos, en cuestiones incluso hasta de los mismos recursos, ¿no? Ahora sí, como dijo Mafalda en algún momento dado, lo urgente no deja espacio para lo importante, ¿no? Pero creo que esto forma parte de un proceso donde se van identificando prioridades, donde se van definiendo qué es lo que se debe de atender, ¿no? O sea, desde los diferentes enfoques y desde las diferentes trincheras. Y en ese sentido es a lo que yo me refería hace rato en cuanto a los discursos, en cuanto a los mensajes que se están dando. O sea, por un lado, hay un chorro de broncas que son muy, muy importantes
y prioritaria resolver en Xochimilco. El tema del agua, por ejemplo, el tema de los desniveles que existen también es muy importante. Pero esto, para los chinaperos eso es prioritario, pero no necesariamente lo es para la parte de gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero creo que sí es importante como estar en un diálogo permanente, en un acompañamiento permanente para ir justamente encontrando el equilibrio entre estas prioridades, entre los tiempos, para poder ir avanzando juntos, porque cada uno anda por su lado y ocurre justamente lo que está ocurriendo. Nos dice también Ofelia Mendoza. Buenas tardes, felicidades a los autores y a Ceci por esta importante difusión. Pregunta, ¿existe proyecto o propuesta sobre la calidad de agua que alimenta los canales y mejorar la calidad de vida humana y natural? Y también nos dice, ¿hay acciones sobre la información al turismo para la restauración de Xochimilco? Y por otro lado, Zoraida Vázquez, que nos está viendo mucha gente, pero Zoraida nos dice, muy interesante, los veo desde Paraná, Argentina. Saludos, Zoraida, gracias por andar desde tan lejos viéndonos. Bueno, adelante, chicos. Contestando lo de la calidad del agua, mira, hay miles de proyectos que hacen, y ese es el problema de la restauración en la calidad del agua, o sea, de la restauración, que de repente cuando te enfocas en un pedacito, pues se te ocurren mil cosas, o sea, y sí hay miles de proyectos que buscan esto de mejorar la calidad del agua de una u otra forma. El factor fundamental es que si lo ves desde una perspectiva sistémica es muchísimo más complejo. Entonces, no basta con una planta de tratamiento, no basta con, luego tienen alguien estaba planteando hace poco poner un aparatito en las trajineras, y ese aparatito como que filtraba todo el agua, etcétera, etcétera, lo cual, pues sí, pero es muy poco práctico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos, o sea, qué es lo que estamos tratando de ver nosotros? O sea, cuando nos topamos con ese problema tan complejo, dijimos, más bien, mejoremos la calidad del agua de chinampa en chinampa. No tratemos de hacer toda la mejora de la calidad del agua porque se va a llevar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, y además, si el próximo gobierno no le gusta, se va a caer porque, como dice muy bien Rubén, los gobiernos, necesitamos un gobierno o una serie de gobiernos durante mucho tiempo, tanto a nivel local como a nivel federal, que verdaderamente estén interesados y tengan una visión sistémica. Como eso está muy complicado que pase, empecemos de chinampa en chinampa. Y los refugios, el filtro de los que les platiqué hace ratito, justamente lo que busca es mejorar la calidad del agua. Mucho de los estudios que hicimos es ver afuera y adentro cómo mejora la calidad del agua, y estamos viendo que sí mejora lo suficiente como para que haya vida ahí y se pueda regar sin contaminantes, ¿no? Eso era con respecto a la primera pregunta, ya se me olvidó la segunda pregunta, era... La segunda era, ¿hay acciones sobre la información al turismo para la restauración de Xochimilco? Hubo acciones, de hecho, el proyecto que estaba trabajando la doctora Virginia Graue era justamente sobre las acciones de poner a trajineros a hablar sobre Xochimilco y la restauración. Hasta ahí llegó, avanzó un poquito, pero se detuvo en esa época ese proyecto en particular. No sé si Rubén tenga un poquito de más información con respecto a eso. Pues no, así como mencionas bien, Luis, han habido esfuerzos, han habido proyectos que han impulsado esta conexión entre los prestadores de servicios de trajineras y la proyección de lo que es Xochimilco desde este ámbito, ¿no? de la conservación de la cultura, pero han sido chispazos y a fin de cuentas el trabajo que tiene que hacerse en Xochimilco pues, es permanente, ¿no? O sea, los mismos prestadores de servicios van cambiando, tiene que haber una capacitación permanente, tiene que haber un proyecto permanente para que el tema se vuelva ya un factor determinante y parte de lo que serían los paseos o las visitas a la región. No se ha logrado, ¿no? O sea, por un lado también en un momento dado, por ejemplo, se intentó que los prestadores de servicios tuvieran conocimiento de biodiversidad para que los visitantes pudieran reconocer e interactuar un poco con las aves, con la biodiversidad, con las plantas acuáticas, y que se llevaran por lo menos esa información, pero no, tampoco fructífero, porque a fin de cuentas, pues es un esfuerzo permanente que se tiene que estar haciendo.
Gracias. Una última, dos preguntitas. ¿Qué papel toma o debería tomar el sector empresarial privado en la recuperación de estos espacios? Y nos pregunta esto Argael Pérez. Y por su parte, Fabiola Mora, querida también amiga que ha estado trabajando mucho en Xochimilco, manda saludos y dice, ¿hay alguna intervención con avecindados? Yo puedo contestar la primera y Rubén la segunda. La primera, digo, podríamos hablar 2 millones de años con respecto a la discusión sobre público y privado, sobre los privados tienen responsabilidad o no, etcétera. Mi posición en resumen es sí pueden y deberían siempre y cuando estén con la misma filosofía. Uno ve luego las filosofías del sector privado es, ay, sí, para lo que yo le llamo el greenwashing, bueno, lo que se llama típicamente el greenwashing, que es, ay, mira, dono 5,000 pesos y llevo a todos mis trabajadores a que siembren plantitas durante una tarde y ya con eso creo que estoy solucionando el problema de Xochimilco, cuando en realidad pues se necesita uno, mucho más financiamiento y dos, no plantarlo como cómo me voy a ver yo, sino cómo se va a ver Xochimilco, ¿no? O sea, cómo me voy a ver yo como empresa apoyando o no apoyando, ¿no? Creo que las empresas privadas tienen el derecho y la obligación de hacerlo bajo este otro enfoque y no como una nueva forma de publicidad. Si es una nueva forma de publicidad, que ni se acerquen, por favor, porque no sirve para nada. Rubén, ¿querías comentar de la siguiente pregunta? Sí, mira, el tema de los avecindados es un tema ahí en la zona, tanto en la parte de pueblos como en la zona chinampera. Originalmente las chinampas no eran habitadas, o sea, los chinamperos vivían en la parte cerril, en los pueblos, y bajaban a trabajar las chinampas hacia la parte del lago. Actualmente, como ha habido mucho abandono de chinamperos por la situación que existe de contaminación económica, de invasión urbana hacia la zona, hay muchas chinampas abandonadas. Y lo que ha estado sucediendo es que los chinamperos les están dando las chinampas a trabajar a migrantes que vienen de otros estados, que no traen el conocimiento chinampero y que viven ya en las chinampas. Ese es un tema que creo que no se ha abordado de la forma suficiente o adecuada para tratar este tema de pérdida de la identidad y pérdida de conocimiento chinampero. Y está ahí, está apenas como saliendo a la luz, ya algunas dependencias ya lo vieron, pero no ha sido abordado desde la magnitud o desde el riesgo que implica esto. O sea, no es porque no se esté deseando que haya gente, ¿no?, en la zona, pero sí existe el riesgo de pérdida de identidad, pérdida del conocimiento y por lo tanto pérdida de la chinampería. Y esto es un riesgo y hasta ahorita no se ha abordado el tema, ¿no? Y creo que más que los avecindados que están en los pueblos, desde la parte chinampera, a mí esta parte es lo que más me preocupa. Sí, en algún libro Gisela Landazuri y algunos artículos abordó esta cuestión de los avecindados desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, ¿no? Cómo se intervenía desde estos otros sectores de creencias de pentecostales, evangelistas y demás, en esta mezcla con el catolicismo que es propio de la zona de Xochimilco con los originarios, y cómo se va reconfigurando todo el comportamiento de las tradiciones y de los espacios y del sentir de la pertenencia al lugar. Es una cosa que se ve muy, muy difícil, pero bueno, ella ha sacado algunas cosas muy interesantes en algún momento. Pues vamos a tener que terminar esta charla porque hablar de Xochimilco podríamos pasarnos 50 programas juntos. Y yo de verdad les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Invito a que en otro momento podamos seguir platicando sobre esto. Creo que sería una maravillosa oportunidad y hay mucha gente que puede adelantar su regalo de Navidad comprando el libro de Xochimilco en el siglo XXI de la autoría de Rubén Rojas, Luis Zambrano, Rubén Rojas, para que puedan conocer qué es este lugar, se incorporen a saber las
la naturaleza principal de lo que es el pueblo de Xochimilco. Y antes de despedirnos, bueno, quiero agradecer a todos los que nos han estado siguiendo, les mandan muchos abrazos, felicitaciones. Está, por ejemplo, estuvo con nosotros Fabiola Mora, Linda Vega, Cris Arjona, Zaira Yonaí, Magdalena Báez, mi compañera de Culturales en la UAM, Jean Contreras, Liliana Ortiz, José Ventolero, también Tania Martínez, Derek Ángelo, Tere Núñez, Miguel Noes, Charlotte Olivares, Karenina Beltrán, Katia Vázquez, Ana Sánchez, Daniela Villarreal, bueno, muchos más, Gisela Landazuri, por supuesto, María Ortega, la única que puso qué tristeza de lo que está diciéndose aquí fue Tania Martínez. No te preocupes, Tania, creo que todos podemos hacer algo para conocer más y promover lo que se hace en el maravilloso lugar de Xochimilco. Y bueno, Ofelia Mendoza, muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando en esta charla y nuevamente gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Mucha suerte con su libro, mucha suerte con todas las acciones que estén realizando y seguramente seguiremos en vínculo y en contacto haciendo lo que a cada quien nos corresponda por nuestro querido Xochimilco, nuestra ciudad y nuestro planeta, porque ese pequeñito lugar impacta en la totalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues se quieren despedir, amiguitos, compañeros, expertos, investigadores y enamorados de su trabajo en Xochimilco. Pues empiezo yo. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la UAM, muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos y a todes. Ojalá y les guste el libro, pues la verdad lo hicimos con mucho cariño para Xochimilco fundamentalmente, y muchas gracias a la UAM por prestarnos este espacio para platicar un poquito sobre el tema. Sí, dice Gisela, felicidades a los autores por seguir poniendo el dedo en el lugar preciso. Gracias, Ceci, por esta iniciativa. Bueno, es mi fabuloso enamoramiento que tengo de Xochimilco y de mi trabajo, el ponerlo así en los espacios que tenemos como TV UAM, que nos permite hacer esta transmisión, y a la Coordinación de Extensión Universitaria por apoyar los proyectos de divulgación y del CIDEX. Rubén, para despedirnos, ¿qué nos dices? Pues no me queda más que darte las gracias, Ceci, a ti, al CIDEX, a la UAM, muchas felicidades, a tu público que es vasto, ya lo sé, y pues seguimos en contacto, seguimos trabajando. Este libro es producto de lo que hemos venido haciendo conjuntamente con la UAM, con la UNAM, que en algún momento dado quise juntarlos, no se pudo, pero bueno, ese esfuerzo va a seguir permanente para que tanto la UAM como la UNAM pues concreten un trabajo próspero para Xochimilco. Muchísimas gracias, Ceci. Pues gracias a ustedes, me despido. Soy Cecilia Zeta del Proyecto de Divulgación de la Ciencia y del CIDEX en UAM Xochimilco. Agradezco a la doctora Elsa Muñiz, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, por facilitar todo para que podamos hacer estas transmisiones, pero además para hacer este programa maravilloso de aniversario de la UAM Xochimilco, que cumple 47 años. Creo que estamos en la edad adulta, ya no somos chamaquitos, tampoco hemos llegado a la tercera edad, tenemos mucho por hacer y mucho para poder integrarnos con diferentes instituciones y diferentes sectores. Muchas gracias a TV UAM por la transmisión, a mi compañero Oscar Zavala por la cuestión de la conectividad, y a mi equipo de servicio social, Ismael Cetina, que siempre nos acompañas como parte del servicio social de divulgación, y a todos mis chicos que nos apoyan para la difusión desde el servicio social. Muchísimas gracias. Sofía, Renata, Fernanda, Buenos Aires, Linda, gracias por acompañarnos siempre y por apoyar este trabajo. Pues buenas tardes, Luis, buenas tardes, Rubén, y muchísimas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Buenas tardes.